Ahí me vas a ver ahora. ¿Ves la Ahora pantalla? te veo. ¿Ves ahí la Ahora te veo. pantallita? Sí, Bueno, sí, sí, ahora te veo. Jaime, como ya te comenté, Jaime Ugarte, podemos decir, ¿no? Leyenda del periodismo español, referente en el mundo del boxeo. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Esto de leyenda me suena demasiado fuerte. Claro, te quería preguntar sobre eso, también lo estaban comentando ahora por el chat, que al final tú no dejas de ser a lo mejor una leyenda en el mundo de la comunicación, un referente, pero eso tú cómo lo llevas, porque llevas muchos años en esto, eres la voz del boxeo en este país y al final eso tiene unos galones. Bueno, lo llevo con toda la naturalidad. Soy un privilegiado porque he tenido la fortuna de hacer una cosa que me gusta. O sea, me dedico al periodismo, que desde pequeño quería ser periodista. Encima, pues todas las cosas que hago, pues me encantan. Oye, hay mucha gente que hace cosas que no le gustan Sí, y sí, sí. lo hacen con rigor y con profesionalidad. Yo tengo una enorme fortuna en eso, ¿no? Que todo lo que hago me gusta, soy una persona apasionada y eso yo creo que se transmite también, claro. Y ahora estás feliz, en el sentido, ahora con el ritmo de vida que tienes, con las veladas, con la aparición en otros programas, tanto de radio como de televisión, ¿crees que has llegado a un punto de estabilidad en lo que son los medios, también tu vida más personal? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Bueno, la estabilidad, la verdad que en los medios de comunicación siempre es bastante complicada, Sí, ¿no? sí, sí. Pero no puedo quejarme. Estoy en Gol, tengo la fortuna también de colaborar con Dazón, que tenemos siempre veladas en directo y luego a nivel de radio, que también me gusta mucho, pues en Es Radio y en la COPE, donde una sección además maravillosa con el director, ¿no? Con José Luis García, que es un lujazo estar con un Oscar de Hollywood, ¿no? Compartiendo charla. Así que en ese nivel, vamos, fenomenal, aunque lo de la estabilidad ya sabes que es Ya, algo complicado, ¿no? Pero tremendamente satisfecho, claro. claro. Sí, y antes de hablar un poco de tu historia, ya del mundo del boxeo y del deporte y demás, te quería preguntar, porque también es bien conocido que tú eres un gran aficionado al fútbol, muy del Athletic Club. Claro, te quiero preguntar, ¿cómo te encuentras con el Athletic? Este verano ha estado en todos los medios, ¿no? Con esas elecciones que todo el mundo ha llegado a hablar de Bielsa, Valverde, etcétera, que ya ha llegado incluso a lo que es la prensa generalista. ¿Cómo te encuentras ahora con tu equipo? ¿Ilusionado con la nueva temporada? Sí, sí, porque bueno, ser del Atlético es una cosa pues que uno allí naciendo en Vizcaya, en mi caso en Sestao, pues es como muy, se lleva desde los genes, ¿no? Tienes razón en que cuando ha habido elecciones, pues fíjate que dos entrenadores, ¿no? De primer nivel mundial, tanto como fíjate, Marcelo Bielsa o Ernesto Valverde, ¿no? Entonces, bueno, ganó la candidatura de John Uriarte, que iba con Ernesto Valverde, yo creo que también es un seguro de vida. Echábamos también un poco los que somos muy del loco Bielsa, a ver qué hubiese sido capaz de hacer, ¿no? Pero las cosas como son. Ernesto Valverde, pues te da como mucha tranquilidad, ha conseguido prácticamente todo lo que se proponía en el Athletic y en ese sentido, pues bueno, hay mucha gente joven, muchos jugadores que yo creo que pueden dar el salto definitivo. En fin, ahora mismo acaba de terminar el partido que lo está viendo, evidentemente, contra el Bochum alemán, 1-4. A pesar de ser un amistoso, bueno, pues yo creo que lo que te digo, ¿no? El Athletic tiene tiene la desventaja, evidentemente, de un mercado reducido, pero la ventaja de convicciones y de ser como decimos, una cuadrilla Justo. de amigos que juegan en la élite. Claro, y te quería preguntar, pues esa filosofía, porque hace unos meses se pasó por aquí el doctor Rafael Bengoa, que es Sí, muy del Athletic Club de Bilbao, y me hablaba precisamente de eso, de decir, es que en otros países, y también hay gente por este canal de Argentina, que decía, mi equipo favorito en sí. España es el Athletic Club por la filosofía que tiene. Y te quería preguntar por eso, de qué significa para ti la filosofía del Athletic, que incluso ya llega a otros países. Sí, bueno, es que hace muchísimos años el Equipo, probablemente quizás el diario deportivo más prestigioso del mundo, ya puso en portada caso único en la historia del fútbol mundial refiriéndose al Athletic, ¿no? Significa todo, José Miguel, todo porque es lo que te hace ser único. Tú no somos ni mejores ni peores que la mayoría, todos tienen Claro. sus cosas buenas, no digamos nada, los equipos llamados los grandes transatlánticos del fútbol, pero el hecho de competir en primera división siempre con tus jugadores, chico,
eso marca muchas diferencias. O sea, de verdad que lo que para algunos es un lastre, para los que somos del Athletic y tal, es una ventaja. El Totalmente. competir con los tuyos, el sentimiento, vamos a ver, en todos los clubes, todos los jugadores quieren lo mejor para ese club, pero no es lo mismo tener una implicación con la que tienen los jugadores del Athletic que otros que cuando están pues, terminando sus temporadas están pensando dónde irse. En el Athletic es distinto, es mucha más responsabilidad con lo que haces, estás muy metido en la dinámica del pueblo en el que estás. Al Claro. ser todos los chicos de allí, pues esa es la ventaja. Claro, y además lo importante que ha sido, ¿no? Una final de Copa contra la Real, aunque es verdad que se perdió, pero digo, para lo que es ya el club, también estar en Europa en las últimas temporadas, al final eso también ayuda, ¿no? Más allá de la filosofía, los resultados. Hay temporadas mejores, temporadas peores, pero es cierto que esa rivalidad contra la Real, que ahora los dos equipos, digamos, que están en una buena posición para enfrentarse cara a cara, eso también ayuda, ¿no? Sí, claro, pero nosotros, fíjate, el Athletic ya en el 2015 ganó la Supercopa al Sí, Fútbol Club Barcelona de Leo Messi, que tenía un equipazo tremendo, a doble partido, 4-0 San Mamés, empate a 1, eso fue. Luego no hay que olvidar que poco después las chicas ganaron también su sí. quinta liga de fútbol femenino. El Athletic apostó por el fútbol femenino desde el principio y ahora más reciente, poco después, la Supercopa de España ganándole al Real Madrid, 14 veces campeón de Europa y 34 Sí. de Liga en las semifinales y al Barça 3-2 en la final. Y más recientemente lo que tú decías, la final de la Copa contra la Real Sociedad, que es una gran decepción, obviamente, les atenazaron los nervios a los dos equipos, pero quizás un poquito más al Atleti, pero luego otra Supercopa. O sea, es decir, que tampoco es que digas, no, es que son una cuadrilla ahí de amiguetes que juegan Exacto. solteros contra casados. No, no, no. O sea, el Athletic está en los últimos años, no ha llegado a estar en Europa, pero se ha quedado ahí, justito. O sea, Sí, que sí, sí. realmente el rendimiento, luego los jugadores que aportas, por ejemplo, a la selección sub-21, a la selección nacional, en fin, demuestra que el portero de la selección, el central de la selección, pues es Unai Simón, Íñigo Martínez, y en la sub-21, pues jugadores como Nico Williams, Unai Vencedor o Jan Sanzet, que creo que puede ser, este es un gran año para Jan Sanzet. Estamos hablando de jugadores muy jóvenes, pero con mucha proyección. Justo. Y además, Jaime, la gente que te está escuchando ahora mismo, claro, te escucha hablar del Athletic, de fútbol y demás, y dice, pero le gusta el boxeo, le gusta el fútbol, y creo que es una cosa muy buena que tú tienes, de que realmente lo primero te gusta el deporte, tu vocación realmente es el periodismo y el deporte, ¿no? Sí, sí, totalmente. El periodismo deportivo, vamos, soy periodista en la amplia extensión de la palabra, he Sí, hecho sí, un poco sí. de todo, pero donde más feliz soy es indiscutiblemente en el periodismo deportivo. Sigo los mundiales de atletismo, todo lo que sea deporte, la verdad, solo que evidentemente dentro del deporte pues tengo ahí algunos, no sé, el tenis, ¿quién no? Que teniendo una figura como Rafael Nadal, no es aficionado al tenis en Claro. España, y encima ahora pues con Carlitos Alcaraz también, el ciclismo fanático, como buen vizcaíno, fanático del ciclismo desde la época de Miguel Indurain sobre todo, ¿no? Y luego pues claro, el fútbol, soy apasionado porque yo soy de Sestao, mi equipo es el Sestao River, o sea, donde yo empecé a ver fútbol, luego el Athletic y luego, por último, pues el boxeo, que Claro. quizás es un poco lo más significativo, que era el deporte, a pesar de ser un deporte de muchísima tradición en España, pues tenía a veces unos claroscuros y a partir de los 90, pues bueno, ahí empecé lo que es Telecinco primero, luego Vía Digital, Marca TV, ahora Gol y Dazón, ¿no? Y ahí quizás la gente le suene más porque, claro, han sido muchas cosas importantes dentro del mundo del museo. Y la gente cuando te reconoce más por el fútbol, por el boxeo, por un poco todo, porque al final estás en muchas partes. ¿Por qué te Y reconoce? un poco todo, pero más el boxeo, ¿eh? Claro, El boxeo es porque aparte el seguidor el aficionado al boxeo es muy militante. sí, O sea, por ejemplo, tiene un nivel superior el aficionado al boxeo que el del fútbol, digo, en cuanto a sí, conocimientos. sí, O sí. sea, conocen la historia y luego porque tiene una particularidad que no tiene, por ejemplo, o sea, uno que es aficionado a un equipo de fútbol en España, es difícil que sea fanático, ¿qué te voy a decir yo? De un equipo alemán, de un equipo inglés, te Justo. puede gustar más o menos, pero es que en el boxeo, por ejemplo, tú, evidentemente, te gustan tus boxeadores, pero luego te encanta un mexicano, un estadounidense, un británico,
y te haces fanático de esos boxeadores. Eso ocurre y te levantas a las 5 de la mañana para ver en su día a Tyson, ahora a Joshua o a Canelo, a los grandes campeones, ¿no? Justo. ¿Y quién te inculcó eso desde pequeño? Porque yo imagino al Jaime de pequeño, que entiendo que eras un aficionado al mundo del deporte. Primero, ¿quién te inculcó esa semillita por el deporte? Y después, ¿cómo llegaste al boxeo? Bueno, mi padre, a mi padre le encantaba el boxeo. Cuando yo era pequeñajo, Televisión Española daban los grandes combates Ajá. de Muhammad Ali, los grandes combates del boxeo, y entonces, bueno, contra un poco el criterio de mi madre, que decía, esto está un poco loco, ¿cómo se van a levantar los chavales, mi hermano y yo, a ver el boxeo ahí a las 4 de la mañana? Pero y mi padre siempre dijo una cosa que yo creo que era muy interesante, que es que todo lo que sea deporte, al final que alguien se aficione al deporte, eso siempre es bueno, Sí. ¿no? Y ese fue el inicio de empezar con el boxeo, y luego enseguida, pues a pesar de que no es como ahora, que tienes una información increíble de todo, bueno, pues me llamaban la atención las historias que estaban detrás de los boxeadores, que normalmente, pues de toda la vida, ¿no? Desde la época del cine un poco en blanco y negro, no sé, los gángsters cuando estaban metidos la mafia, y, o sea, el cine Sí, y el sí. boxeo han tenido siempre muy buena relación, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, las historias deportivas, ¿no? De los grandes campeones. Claro, mira, comentan, los boxeadores de ahora no tienen nada que ver con los de aquellos años 70. Eran verdaderas estrellas que vivían como verdaderos stars. Claro, ¿crees que con el paso del tiempo ha cambiado un poco eso? A lo mejor ahora, como ya todo se ha metido en ese envoltorio del deporte actual, de que son burbujas y demás, a lo mejor es un poco más complicado, pero ¿crees que la figura del boxeador se ha mantenido en lo que es el respeto de cara a la sociedad? A nivel de español, ¿te Sí, refieres? sí, a nivel español, incluso ya internacional, ¿no? De decir, evidentemente hoy todo el mundo pues puede conocer de hace a lo mejor 5 años un Manny Pacquiao, Mayweather, también Sí, Canelo, pero ¿crees que sí. comparado con esa década de los 70 ha cambiado un poco la figura de cara al imaginario Eh, colectivo? Hubo, por ejemplo, por parcelarlo a nivel español, la verdad que aquella época dorada, ¿no? De los Carrasco, el Legrand, Urtain, fue impresionante, ¿no? Yo creo que muchísima gente se aficionó con ellos, y es verdad que eran auténticas estrellas, ¿no? Pero yo creo que también, sobre todo, es que tiene que haber televisión. Cuando Claro. aquello, pues estaba Televisión Española, y nosotros a partir del 90, con Telecinco fueron el fenómeno Poli Díaz y luego Javi Castillejo, que fue campeón del mundo. Entonces, esos también eran estrellas. Lo que pasa es que no tienen, por ejemplo, que ahora que te hablo, el reconocimiento que tenían pues en Inglaterra, en el Reino Unido en general, en Estados Unidos, Claro. en México, Puerto Rico. Los grandes campeones ahí sí que han tenido siempre tienen. Aparte que el boxeo como que parece que siempre va generando, tú has dicho, Pacquiao, Mayweather, que eran Maravilla Martínez, que eran como las estrellas. Y ahora, pues llega Canelo, pues está Canelo, está Joshua, Tyson Fury, Lomachenko, Usyk, y cuando vaya que parezca que se acaba, pues está Ryan García, o sea, hay siempre muchos herederos, ¿no? De esas estrellas, por eso luego es un deporte premium, es un deporte que se sigue en todo el mundo. Totalmente. Las grandes veladas que se retransmiten, es que de Dazón, por ejemplo, son más de 200 países los que lo ven. Sí. Entonces eso es porque despiertas, que a mí me digan a cualquier aficionado que vas a levantarte a las 5 de la mañana para ver una pelea de Canelo con Golovkin, pues un mexicano contra un kazajo, pues, pues llevado a otros deportes es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. ¿Crees que con el caso de Sandor, que se pasó por este programa hace más o menos un año, que él ya nos decía que él sí que cree que está creando un legado en España, que su objetivo es Sí, seguir creando ese legado de ya ¿no? no solo legado a nivel mediático, sino de hacer escuela, de que haya gente que se quiera dedicar al boxeo con él? Ya nos comentaba que su objetivo era ser campeón del mundo y que cuando se diera la oportunidad iba a luchar por eso. ¿Crees que Sandor puede ser esa figura que a lo mejor necesita España en el mundo del boxeo? Pues ojalá, porque la verdad que Sandor lo tiene todo. O sea, aparte de ser un extraordinario boxeador, yo siempre le digo un poco en bromas que se tragó un transistor cuando era un pequeño, era chaval, y que porque no veas que bien comunica, que bien habla, Sí. está siempre en el sitio adecuado, hace muchas cosas extras por el boxeo, y ahora que está con una gran promotora detrás, pues él lo demostró. O sea, es ya para empezar la conversación, o sea, ha sido 3 veces campeón de Europa, que con eso uno
como dice mucho mi amigo Emilio Marqués, dice, con eso ya te invitan a un café en cualquier bar del barrio, ¿no? Yo había sido 3 veces campeón de Europa, Sí. pero es que encima cuando ganó a Mikey García, ese sí que era una leyenda, el boxeo, un tetracampeón mundial, pues Sandor Martín, bueno, de hecho, está ahí, Sí, sí, sí. está a las puertas, vamos a ver qué ocurre, porque siempre hay muchos movimientos, pero está a las puertas de hacer grandes cosas y podría ser indiscutiblemente uno de los nuevos ídolos. Claro, y también le preguntaba a él, también te lo quiero preguntar a ti, porque de cara a lo mejor un público más neutro, que no sigue todas las veladas, sino que está pendiente de momentos muy oportunos, claro, se lo comentaba a él, el mundo de las promotoras, de que cómo que un mundial, bueno, un mundial, un cinturón, una pelea por conseguir el cinturón del campeón del mundo, está detrás de una promotora que hay que escoger a un rival, etcétera. Eso como que la gente le lía un poco, ¿no? Es decir, que Sandor, ¿qué necesita para pelear en un gran campeonato? Porque en el imaginario colectivo tú entiendes pues un formato de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que tienes unos octavos, unos cuartos, etcétera, pero es así, en el boxeo no es así, o en el boxeo, No, digamos, en el que nos movemos, en el que estamos hablando, no es así. no, es deporte profesional, es un deporte tremendamente profesionalizado. Hay 4 grandes Sí, organismos que tienen sus campeones, luego las diferentes promotoras tienen acuerdos con diferentes televisiones, entonces a veces poner de acuerdo a todos no es nada sencillo, claro. es complicado. O sea, lo bueno que tiene, por ejemplo, Sandor es que él está clasificado en todos los organismos, Sí. es decir, podría disputar el campeonato del mundo con cualquiera de los que están, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que las promotoras y las televisiones a veces tienen sus intereses y al final, Sandro, al final no deja de ser una españolita, no pintamos mucho Sí, sí, sí. en este panorama, se hace lo que se puede, pero hay muchas, bueno, de hecho, él está a ese nivel gracias a que firmó con Matchroom, con la promotora británica, si no, pues a lo mejor estaría todavía defendiendo el campeonato de Europa o habría tenido que ir incluso a pelear, vete tú a saber, ¿no? Claro. Ahora afortunadamente, porque Sandor era de los que con su padre, cuando hacían una velada, de los que ponían las sillas, o sea, iba a boxear y tenía que poner sillas, vender entradas y ahora por lo menos está enfocado 100% en el boxeo. Justo, y además Sandor hoy en día es referencia para mucha gente, para muchos niños que se quieren dedicar al mundo del boxeo, pero te quiero preguntar por ti, ¿tú en quién te fijabas cuando eras pequeño? Ya no solo del mundo del boxeo, sino en el mundo del deporte, ¿quién decías, mira, este es mi ídolo? Bueno, ha habido una figura que además fue elegida el mejor deportista del siglo XX por todos sus compañeros, que tenía una historia increíble, que fue Muhammad Ali. Ajá, Primero sí, Cassius Clay, sí, sí. que fue oro olímpico y fue el primer deportista que yo creo que traspasó lo que era un poco no sé, las barreras de su propio deporte, ¿no? Teniendo en cuenta por ejemplo, él en una guerra, o sea, como fue la guerra del Vietnam, él se negó a ir a la guerra, con lo cual fue suspendido. Esa era noticia, Ujú. pero no boxística, ¿no? De todo, ¿no? O sea, una barbaridad. Entonces yo creo que Muhammad Ali es probablemente el que más me marcó. Pero luego me han muchísimos, todos los deportistas en general, ya te digo, como en el atletismo, en el deporte. Me gustaba también mucho la personalidad de Miguel Indurain. Indurain era también un gran campeón, un poco silencioso, muy respetuoso, que ahora yo creo que el heredero de esa forma de entender el deporte, de ser un ganador, pero sobre todo de ser muy respetuoso con los demás, es Rafael Nadal, ¿no? Yo creo que por ahí va esa correa de los grandes, ¿no? Y en el mundo del periodismo, ¿en qué momento tú decidiste, mira, quiero comunicar, me gusta el deporte, pero quiero hacerlo un paso más allá, quiero contarlo? Sí, bueno, pues también desde pequeño, no sé, eso ya no sé cómo surgió, pero era muy aficionado a todos los deportes. De allí, normalmente en el País Vasco, como hay, pues yo qué sé, la temporada de verano hay regatas de Claro, traineras, sí, sí. hay pelota vasca, o sea, todos aparte del fútbol, de los deportes y el ciclismo, ¿no? Fútbol y ciclismo, que eran un poco los deportes más importantes, pero entonces a mí me gustaba y luego sí que lo que es un poco que eso son como condiciones innatas, es un poco porque dentro de lo que es el periodismo, por ejemplo, pues el periodismo escrito y todo eso me gusta, pero me cuesta una barbaridad, mientras que lo que es la narración deportiva, pues estoy como más a gusto, quizás más dotado
pues para, pues para comunicar, Claro, pero fundamentalmente por la base que te digo. Primero, el conocimiento, porque eso siempre que cuando doy alguna charla en la universidad, siempre digo lo mismo. Lo primero es la documentación. O sea, lo peor que le pueden decir a un periodista, eres un indocumentado. ¿Me entiendes? Tú primero una gran documentación para poder salir. Y una vez que ya tienes eso, bueno, pues te tiene que gustar. Si te apasiona, pues es más fácil. Si te claro. gusta a ti lo que estás haciendo, es más fácil que le guste a los que nos están escuchando Claro, o viendo. ¿y tú recuerdas tus primeros pinitos en el mundo de la narración? Porque claro, ahora ya tu voz es reconocible por todos. Hayan visto boxeo o no, en algún momento te han escuchado. Pero, ¿tú Sí. recuerdas la primera vez, a lo mejor esos nervios que podías tener? Antes me comentabas esa época Telecinco, Televisión Española, que comenzaba a hacer las primeras veladas, bueno, las primeras, las veladas en abierto. ¿Tú recuerdas la primera vez que te pusiste delante de un micrófono para comentar, para narrar? Hombre, la más importante, la más sin ningún lugar a dudas, fue precisamente en el inicio de Telecinco, Ujú, que fue, además, estaba todavía en pruebas, habían llegado Telecinco, Antena 3 y Canal Plus, ujú, por aquel entonces, lo que es ahora Movistar sí, Plus. Entonces era la primera, en Telecinco tenían los derechos del boxeo y van a dar un combate de Mike Tyson, James Buster Douglas. Entonces, bueno, pues hicieron un casting, como digo ujú, yo, que me llamaron a mí y tal, hicieron un casting para elegir a quién podía ser, ¿no? Gané yo el casting, entre otras cosas, porque iba solo yo. O sea, fue una victoria muy clara por mi parte. Y ese día, pues fue con mi amigo Xavier Azpitarte, que en paz descanse, pues ahí era un poco el debut con picadores. En una televisión grande ya, ese fue quizás el día más potente en cuanto a lo que es una narración, porque enseguida además, claro. claro, Telecinco era ya, en fin, palabras mayores, y ahí son millones. Cuando digo millones, no lo digo por decir, porque llegaron a ver los grandes combates millones de espectadores. Claro, y antes me decías esa labor de documentarse para salir, Sí. mejor dicho, para saber salir en cada situación y para controlar cada Eso, situación. Sobre todo para que la persona que te está escuchando tenga la seguridad de que tú sabes lo que le estás contando, porque eso ya se nota incluso cuando narras. ¿Crees que es tu principal objetivo esa labor pedagógica? Porque siempre se dice de ti que ves una velada de boxeo entera contigo y a lo mejor al principio no te enteras de nada, pero ya luego en el combate final tienes muchas más nociones porque lo vas explicando durante el combate, vas explicando incluso para la gente que no tiene tanto conocimiento acerca de este deporte. claro. Se trata, José Miguel, se trata de que yo no hable, y eso también lo comentamos mucho con aficionados más jóvenes y tal. No hay que hablar para contentar a 15 Claro. eruditos. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que trato, que para eso vienen siempre especialistas que van dando los datos que sean pertinentes, yo lo que trato es que lo que vamos a hacer que llegue al mayor número de personas y, como tú has dicho, que terminen comprendiendo qué es lo que está pasando. Que el boxeo es un poco, en ese sentido, quizás es el más duro de los deportes. O sea, el tanteador no vale. O sea, tú en el fútbol vas ganando 3-0, Exacto. quedan 10 minutos, te meten 2 goles o 3 y has empatado. A 3 o has ganado 3-2. En el boxeo tú vas ganando 9 asaltos y de repente en el décimo hacen ¡pam! Y a dormir. ¿Sabes? Entonces, bueno, pero yo iba ganando ya. Pues sí he ganado todos los asaltos. Sí, ibas Claro. ganando, te despiertas en la ducha. Y dices, pero ¿a qué hora empezamos? No hemos empezado, ya hemos terminado, ya no vamos para casa. Entonces, bueno, hay que saber contarlo, como digo, para el gran público, Claro. o sea, no solamente para el público especializado. Claro, y además tú notas ese cariño, ¿no? Porque te vemos cuando estás en las veladas, que en redes sociales te envían muchos mensajes de enorme, Jaime, etcétera. Tú ese cariño lo notas, ¿no? La gente, te voy a decir una cosa, la gente sabe distinguir al que es un impostor del que hace las cosas de verdad. Y yo, pues bueno, con mayor o menor fortuna, soy de los de verdad. Cuando algo no sé, me gusta verdaderamente, porque luego todos los combates, Claro, como todos los partidos de fútbol, pues nosotros iguales. O claro. sea, hay momentos en los que estás en alto y eso, al final, el público lo nota, lo agradece, el esfuerzo que tú haces, porque pues, hay peleas que a lo mejor, chicos, ahora que no nos oye nadie, entre comillas, es decir, son un coñazo, ¿me entiendes? Pero, claro, Sí, sí. pero si dices, vaya dos
mataos que están. Claro, tienes que intentar explicar el por qué. A lo mejor uno ha tenido dificultades en el peso, no todos los combates son igual. Hoy estás bien, pero este combate que te ha salido mal, o este partido, o tal, otro día puede ser mejor. Entonces, claro, al final lo que tratas es, me acuerdo siempre una anécdota que te cuento rápidamente, que había un italiano que era, cuando estábamos en Telecinco, de estos de publicidad, que eran unos cracks, Sí. eran de los que primero llevaban 2 teléfonos móviles, ¿no? Y digo, estos tíos ya no les sirve ni con uno, ya llevaban 2 móviles y tal, ¿no? Y él me decía, a mí es que el boxeo realmente no, o sea, no es un deporte que me guste mucho, ¿no? Lo que pasa es que lo miro y él me decía, estoy pensando, vengo a pensar, pero yo como... Y me dijo, ya sé por qué es, porque tú vendes el producto, tú estás vendiendo el boxeo. Y yo lo estoy notando porque yo me dedico a eso. Claro. Entonces, en vez de ir por tu cuenta, no, lo estás vendiendo para que el público lo compre. Claro. Y eso es muy importante, claro. Claro, mira, comentan por el chat Puchella, que es una gran amante del boxeo, dice, es que eres muy grande. Claro, al final, con el paso, ¿no? del tiempo, eso es un poco lo que se nota. Te quería preguntar también, ahora que lo estabas comentando, también creo que lo hablé con Sandor en aquella charla, de lo importante que es para el boxeo, lo importante que fue en aquel momento estar en abierto, ¿no? Porque ahora es cierto que está... DAZN evidentemente pone mucho dinero, está en España, también está en más de 200 países, pero al final ese trasvase al abierto es clave, ¿no? Para este tipo de... Sí, Es bueno, que claro, ya a lo claro. mejor no económicamente, porque evidentemente una televisión española no te va a poner el mismo dinero que DAZN, es evidente, pero sí de cara a llegar a un gran público, en prime time lo peta, evidentemente. Lo ideal sería un mix, Sí, que es un poco que hubiera siempre, como hay en Estados Unidos, en México, en los grandes claro. países, en Inglaterra, que haya el boxeo en abierto, que ahora hay, por ejemplo, que tenemos en Gol, Sí, que es boxeo en abierto, pero claro, es simplemente poner veladas, combates y tal, no están en la promoción justo. del boxeo, ¿no? Entonces, claro, cuando la época de Telecinco ya era más sencillo, y luego llegó Canal Plus, por ejemplo, que tú puedes hacer muchos combates, el público conoce a los boxeadores, pero si es que pasa con el fútbol, si es lo mismo. O sea, ahora mismo no hay partidos, si tú estás todo el Justo. rato informando, pues este puede fichar por el Barcelona, este va a ir al Real Madrid, pues este a lo mejor no sé quién, Cristiano va a ir al Atlético de Madrid, entonces la gente está, y no hay nada. Pero está metido Justo. y claro, y el día del partido, pues, todo el mundo quiere verlo o asistir al campo o verlo por televisión. Pues todo lo Justo. mismo, si tuvieras la información en abierto de los boxeadores, de quién van a conocer sus familias, sabes que en el fondo es un poco reality, Sí, ¿no? Claro que es de saber quiénes son sus familiares, y oye, esta pelea ya la quiero ver, porque justo. aparte de los dos deportistas, sé que detrás de ellos hay cosas, ¿no? Y eso te lo da mucho la televisión en abierto, ¿no? Justo, e incluso también, por ejemplo, DAZN, cuando ha habido campeonatos de Europa de Sandor, sus vídeos de la familia de Sandor, esos Oh, vídeos al oh, final que están durante la semana van alimentando no ese combate para que la por gente lo quiera ver. supuesto. Pero son en lo que es en Claro, DAZN para el público de DAZN. Claro, justo. si, imagínate eso, ya que seguimos con la línea de Sí, Telecinco, que saliera en Telecinco, bueno, cualquiera de las, o en sí, Antena sí, 3 sí. Televisión o Televisión Española, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso ya te pega un subidón espectacular. Claro, y además quería hablar contigo acerca de lo que es el momento del combate de boxeo, porque al final, espera que ha salido aquí un cartel, del combate de boxeo, porque al final todo se resume en una serie de asaltos en muy pocos minutos, realmente una pelea puede durar muy pocos minutos, Sí, pero es una preparación durante muchísimos meses. También lo hablaba con Sandor, esa preparación mental es clave, porque claro, yo me sí. pongo en su piel de decir, me estoy focalizando toda mi vida o 6 meses de mi vida en un combate que se puede resolver en el primer guantazo, eso te da una Sí, presión, sí, ¿eh? sí. No, no, es que en ese sentido, mira, no hay un deporte tan duro Sí, como es el boxeo, ¿no? Por lo que acabas de decir. O sea, primero tienes que estar preparándote durante entre 2 o 3 meses para una pelea. ¿Y qué puede ocurrir? sí, sí, sí. Es que puede ocurrir, igual que te digo yo, que de repente, oye, tu plan de combate está saliendo muy bien, todo fenomenal, estás dominador, oye, un mínimo error que cometas, ¿sabes? Ahí no tienes un equipo detrás, no tienes, ahí estás solo. Y de repente todo eso, como un castillo de naipes, ¡pum! Y entonces, por eso, psicológicamente hay que estar muy, muy fuerte, muy bien preparado para poder estar allá a la altura de las circunstancias. Es un deporte que estar fuerte, casi más psicológicamente Sí,
que a veces físicamente, ¿no? Claro, y ese debate también está muy hoy en día en la sociedad. Cada vez se dice que los boxeadores de hoy en día, digamos los de el 2022, se defienden cada vez más, ¿no? Ese estilo más de Sandor de que no es defensivo realmente, pero sí de aguantar más para luego que no tan golpeador. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Crees que ha habido una evolución en las últimas décadas hacia a lo mejor más, no sé si defensivo o más controlador, a lo mejor menos salvaje, entre muchas comillas? Hablamos de agresivo, de ofensivo. Correcto. Yo creo que eso es un poco también gracias a los entrenadores. Ujú. Al final siempre va a haber en el boxeo y va a tener un punto diferenciador el que es el que tiene el garrote. Hombre. ¿Entiendes? Al final la fuerza del knockout es muy importante, pero también la gente del boxeo valora muchísimo la técnica. O sea, boxeadores, por ejemplo, como estamos hablando de Sandor, que se mueve muy bien, Justo. que se desplaza, que combina, que encaja, pero que es muy inteligente, que está mirando al adversario como si estuviera como a punto de, en vez de intercambiar golpes, de jugar una partida de ajedrez. Ahora pongo el peón, ahora el caballo, ahora aquí me muevo. Y eso es también eso, o sea, el boxeo, llamémosle científico, Sí, sí. está también muy valorado, de siempre, de siempre. O sea, pero creo que van a convivir. Ahora yo creo que también hay, como digo, mejores entrenadores, están cada vez más preparados, la gente, bueno, también la alimentación, o sea, ha mejorado todo en ese sentido. Aunque te digo que esas dos cosas, o sea, el boxeador científico siempre va a ser muy respetado, igual que el noqueador. El noqueador siempre, pues a la gente, a nivel nacional, por ejemplo, pues sería Sandor y Kerman de Jarraga, ¿no? Ujú. Que Kerman dice, joder, está Kerman y te coge con una mano y te manda a dormir, ¿no? Y tenga ese sentido un poco Sí. trágico pues por eso también a ver, es muy importante, ¿no? Sí, mira, están comentando por el chat algo de lo que te habrán preguntado 1000 veces, y más en el mundo del boxeo, que dicen, ¿narraste el mordisco de Tyson? No, ese fue una, mira, estuvo mi buen amigo José Luis García, eso lo dieron en Canal Plus. Ajá. Ese es uno de los pocos que así potentes que no hice, ese lo vi, que como todos ahí nos quedamos flipando. Digo, ¿pero qué le pasa a este? Que ver a un boxeador con la talla de Holyfield y pegar saltos ahí como un niño pequeño, ¿qué le ha Claro. pasado? Hasta que ves, joder, que le ha mordido, que le arranca el tío en la oreja. Esa fue una de las grandes, que ya sabes que al final, bueno, pues han hecho las paces, son como muy amigos, incluso hicieron una especie de anuncio publicitario en el que aparecía Mike Tyson Ayman llevándole el trozo de oreja al bueno de Holyfield. No, pero no la hice yo esa. Qué fuerte que un símbolo o una acción que entonces está mal, pero que no deja de ser en un combate, como pueden. No, a ver, no es normal que alguien arranque una oreja a otro, pero que eso trascendió de una manera brutal, ¿no? De que ahora todo el mundo, cuando le dices boxeo, pues quieras que no, 6 de cada 10 dicen, ay, el mordisco de Tyson, ¿sabes? No Recuerdan ese sé, momento. claro, es que no ha pasado. Afortunadamente, no ha pasado esos actos de canibalismo. No, Sí, sí. ha habido trifulcas y cosas. Pero vamos, aquello fue ya, aparte que era campeonato mundial de los pesos pesados. Claro, Justo. dos estrellas, una sobre todo tremendamente mediática, como era Mike Tyson, y Evander Holyfield, que era también otro de los grandes, pero grandes. O sea, entonces, claro, tuvo una trascendencia en directo para todo el mundo. El mordisco y la posterior descalificación de Sí. Tyson fue. Siempre nos acordamos de esa efeméride. Lógico, lógico. Y antes lo comentabas, también lo hablamos con Sandor de que, y tú lo has comentado en muchas retransmisiones, o en todas, por no decirlo, de que el boxeo no deja de ser como el arte noble, ¿no? En el mundo del deporte, y de que al final los boxeadores, es verdad que a lo mejor tenemos la imagen del pesaje, que están súper duros, súper rígidos, también para elevar un poco esa expectación y porque se tienen ganas, también, ¿por qué no decirlo? Porque durante esos 3 o 4 meses se entrenan para tener ganas al otro, porque si no, no hay, ¿no? Pero luego, cuando termina el combate, son los mejores compañeros, son los mejores amigos, ¿no? De decir, hay un respeto máximo en este deporte. Sí, es un deporte, por eso se llama el noble arte, ¿no? Del Claro, pugilismo, que tú ves que en casi todos los deportes la gente empieza saludándose y luego no sabemos cómo termina. claro, Aquí es al revés, justo. aquí, o sea, estás intercambiando cuero, pero luego ese abrazo final, ese respeto que se tienen, y luego los que han sido rivales en el ring, que luego con el paso del tiempo son, como tú has dicho, muy amigos,
además como para toda la vida, ¿no? No hay nada como darse una paliza en el ring para ya conservar una amistad para los restos. Claro, ¿y tú sigues disfrutando hoy en día de lo que son las veladas y demás? Porque claro, de cara a una persona neutra, las veladas son muy tardes, como su propio nombre indica, ¿no? Te puedes tirar toda la madrugada comentando boxeo. ¿Tú eso lo sigues disfrutando o ya hay veces que dices, a ver, llevo muchas ya, ¿no? No, De decir, no, ese día yo creo que cuelgo la chapa. ¿Me entiendes? Yo voy encantadísimo, vamos, voy silbando, yo con unas ganas, no porque siempre hay cosas bonitas, no digamos sí, nada, porque con los grandes combates, o sea, ya hombre, es una barbaridad, estás como ya días antes, ¿no? Pensando en esos super combates que hay, ¿no? Pero no, voy con me encanta, disfruto mucho, que yo creo, volvemos a lo que hablábamos antes, que es parte de ese éxito que puedes tener. Es que si tú, imagínate que llegas ahí medio dormido y de vaya dos que han saltado aquí, pues la gente termina diciendo, oye, me voy a hacer alguna cosa más interesante. Pero no, yo voy en alto, voy siempre muy contento y muy ilusionado. ¿y qué opinas de que esta sociedad en la que vivimos ahora, con las redes sociales y todo, como que tengamos muchas ganas de ensalzarlo todo? Es decir, leyenda, partido único, combate único, porque yo recuerdo que el Mayweather-Pacquiao se decía el combate del siglo, y al final, no voy a decir que era más mediático que otra cosa, pero luego terminó siendo más, porque se embolsaron la mayor cantidad de dinero, una de las mayores cantidades de dinero en este deporte. ¿Crees como que tenemos demasiadas ganas de llamarlo a todo histórico? ¿De denominarlo todo como algo Eh, histórico? Pues no lo sé. Yo sé que los combates del que habla, el primero de los combates del siglo, un poco de la época moderna, que fue Muhammad Ali contra Joe Frazier en el Madison Square Garden de Nueva York, es que el que no estaba en ese combate no era nadie en el mundo. O sea, hasta el propio Frank Sinatra tuvo que pedir una acreditación de fotógrafo para poder asistir, ¿no? Ah, Y luego el más reciente que tú has dicho, el Mayweather-Pacquiao, claro, paraliza al mundo, calificarlo de histórico. Luego lo que pasa es que tú lo que dices es que luego el resultado deportivo, pero es como cuando hay una gran expectación, la claro, final de la Copa del Mundo de fútbol, y luego el partido es una castaña. claro. Y es un partido que se resuelve 1-0 en el minuto 114 de la prórroga, y es un poco insufrible, pero claro, el momento es histórico. No creo que sea ahora mismo, es que porque haya redes sociales, quizá lo que le da es mucha más dimensión Claro. a la historia, ¿no? Y mucha más gente opinando. Eso puede ser que hayan aportado, pero no creo que sea como más dados ese tipo de adjetivos ahora. Y tú como periodista deportivo que tienes una larga trayectoria, ¿cómo valoras esa llegada de las nuevas tecnologías? ¿Crees que han ayudado? ¿Crees que en algunas ocasiones tendríamos que echar un poco el freno, ¿no? Con tanto saturación, contenido, llámalo como quieras. ¿Eso cómo lo valoras? Pues, chico, son cosas que están pasando, no se pueden poner tampoco puertas al campo, sí que habría que tener mucha prudencia. El otro día, por ejemplo, sin decir nombres, ¿no? Se hablaba, ha fallecido X, un Sí, deportista, ¿no? O sea, chicos, y luego resulta que no ha sido así. O sea, hay que tener cuidado, hay que... Y luego también, pero claro, eso es muy difícil, cuando a través del anonimato, pues si la gente fuera claro. respetuosa, una palabra tan sencilla que podemos decir, o sea, tú puedes estar en contra, yo es que te tengo esa suerte, o sea, yo, como sabes, soy muy del Atlético de Bilbao, pero jamás he odiado al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, no para odiar, o sea, soy del mío. Y Uf. entonces, incluso admiro lo que tienen de bueno los otros, ¿no? Entonces, claro, a veces en las redes sociales, joder, los famosos, Disculpa a ver, que la página nos echa, esa es como la tecnología, ¿no? Estabas comentando precisamente... Sí, eso es lo que me pone nervioso de la tecnología, ¿no? No puedo porque de verdad me altera lo sí, que no está en los escritos, que de repente, pum, no se puede entrar, pues eso es sí, a mí también. bueno, Sí, precisamente estabas hablando de las redes sociales, de que al final la gente se esconde detrás del anonimato, ¿no? Y parece que todo está permitido, que trae muchas cosas buenas, gente que reconoce tu trabajo, pero luego también la gente que está, hablo en este caso del boxeo, ¿no? Una velada que a lo mejor también algún comentario malo ha recibido, que te quedes despierto hasta las 4 o 5 de la mañana para mandar un comentario de mierda, es como, oye, te voy a decir una cosa, mira, afortunadamente, ajá, de verdad, sobre todo de toda la gente que está en el boxeo pueden opinar, vaya combate este o qué sí, flojo tal, pero es que de insultos o de tal, ujú, cero, ¿eh?
afortunadamente. O sea, en los directos, yo digo, es que además te pones a pensar, oye, si se han quedado 2.000 tíos a ver esto, o sea, joder, pues lo primero, se supone que les gusta muchísimo lo que están viendo, ¿no? Y luego, por supuesto, que puede haber esas críticas, pero joder, que además es una cosa que digo yo, es que desde los respetos puedes opinar de lo que sea. Hay que ser respetócrata. ¿Qué diferencia con otros deportes, ¿no? Tú lo comentabas, al final estamos sumergidos en el mundo del fútbol. Hay una gran diferencia entre el boxeo y el fútbol, y eso que siempre se dice, y tú lo has comentado muchas veces, que el boxeo, digo, la gente que no está fuera, ¿no? Que es un deporte violento, que sean de hostias y demás, pero luego lo que estábamos comentando, realmente es el más noble, entre comillas, porque al final lo Es vemos, que, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo lo mismo, mira, violento es que 4 le peguen a uno, Sí, que uno grande le pega a uno pequeño. Violento es muchas veces ver las noticias en el telediario. Eso es violencia. Estamos inmersos en una guerra. Entonces, que me digan que 2 deportistas que pesan lo mismo en gramos, que son, o sea, un recién llegado no pelea con uno que es campeón mundial. Está súper bien estudiado todo. justo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, claro, o sea, hombre, que eso, vamos a ver, que no se dan pesos es obvio, pero que también están muy preparados, que es gente fuerte y preparada, con una técnica, con un árbitro, con médico. O sea, por eso ahí está el caos técnico y un corte en la ceja. Sube el doctor y dice, oye, hasta aquí hemos llegado. O sea, estamos en ese sentido, hombre, las comisiones médicas del boxeo, por eso afortunadamente hay muy poquitos accidentes, porque se trabaja mucho en eso. Justo, y para llegar a la última parte de la charla, porque sé que no tienes mucho más tiempo, te quería preguntar sobre eso último que me has comentado, porque antes lo decían por el chat, que había una persona que decía, a mí me gustaría practicar boxeo, pero me da un poco de miedo el daño cerebral que puede causar. Y esto cada vez lo leo más, esto cada vez lo leo más de Sí, gente que pues tiene ese reparo porque el miedo existe, evidentemente, por mucho casco que tengas, bueno, el pues golpe lo recibes. mira, esto es muy sencillo. Primero, esto se ha normalizado mucho cuando va uno a un gimnasio ahora de boxeo, o sea, no tiene por qué hacer guantes con nadie, te Justo, enseñan cantidad de historias a lo que es simplemente por golpear a un saco, moverte a lo mejor en un ring sin cardio. hacer guantes con un adversario. Y cuando se hace entre recién llegados, son como unos guantes grandes en los que prácticamente no hay, ¿sabes? O sea, está muy, muy bien tocado. Además, ahora también, afortunadamente, es el advenimiento de las mujeres, que ha sido un boom. Ahora están llenos de las chicas, Justo. van a los gimnasios, es muy entretenido, el deporte quema muchas calorías, tiene una adrenalina y el ambiente del mundo del boxeo es como de muy buen rollito, de compañerismo, otro tipo de gimnasios mejor distinto, hay que estar... No, en el boxeo hay más, un buen rollo, ¿no? Entonces, esa Justo. gente que quiera practicar, que no tenga ningún miedo, porque no llegas y te ponen con uno a que te dé una paliza, eso es una locura. Es un deporte, como dicen los buenos, y dirás a Sandro, dice, yo te pego si cobro dinero, pero vamos, pegarte así por así de eso nada. Y además conozco a cada vez más gente que se mete en el boxeo precisamente eso, ¿no? Simplemente un saco, ya luego la parte de cardio, que al final te viene muy Eso, bien para dejar de lado ese sedentarismo, ¿no? Digamos que es un deporte que eso. trasciende más allá de lo profesional. Está muy, muy, muy cuidado eso. O sea, nadie practica. O sea, siempre decimos una frase que es muy auténtica, que la gente dice, oye, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al pádel, vamos a jugar al básquet, vamos a jugar al tenis. Nadie juega al boxeo. Claro. Vamos a jugar al boxeo. No, no se juega. O sea, no, oye, que yo quiero boxear. No, tú querrás boxear, pero tú no tienes condiciones ni nada. Bastante con que te pongas aquí, que trabajes un poco tu físico para que, en fin, pero no vas a boxear en la vida. O sea, es un deporte en serio muy, muy serio. Claro, te quería preguntar por ella, porque aprovechando la plataforma en la que estamos, al final tú también has estado en las grandes veladas de Ibai, ya estuviste en la del año pasado, estuviste en la de este, ¿Sí? que al final también digamos que ha ocasionado un boom en la sociedad, porque yo cada vez conozco a más gente que dice, oye, el combate entre Spursito Carola me ha motivado y Sí, demás, y claro, es un fenómeno que le ha venido muy bien al sí. boxeo, pero también es para estudiarlo, ¿no? De decir, gente que no es profesional, que se prepara durante 3 o 4 meses y lo van documentando y demás, va como despertando esa semilla en la gente, ¿no? Para hacer este Ah, deporte. es que es un reto, Sí, ha supuesto un reto. La verdad que lo han hecho muy bien. Ahí Sandor, bueno, el crack es Ibai, sí, sí, sí. evidentemente, pero Sandor ha tenido mucho que ver y luego los participantes. O sea, que se lo han tomado en serio. Yo la primera vez, cuando lo veo con Sandor, dije, oye, Sandor, yo a chorradas no voy, ¿eh? O sea, no voy a que un tío le dé una patada al otro, que Claro. vacilen y tal. Yo no. Dice, no, que va. Se lo están tomando en serio, con buenos entrenadores, y yo creo que
no encuentro nada que sea malo Justo. en lo que se ha hecho en las dos veladas de los youtubers, la verdad, que sobre todo a nivel deportivo, ¿eh? Yo me refiero Claro. a lo que es a nivel deportivo. Oye, cada uno como aficionados que son. O sea, creo que se han comportado muy, muy bien. Y además también lo importante que fue el último en esta ocasión, por lo que tú comentabas antes, ese boxeo femenino, ese combate entre Ari Gameplays y Sí, Paracetamol, que al final cada vez más mujeres lo practican y ese combate, por muchos, fue el mejor incluso de las dos veladas, por la cantidad de leña sí, que se dieron, leña respetuosa, pero leña. sí, 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 sí. Luego además yo que tuve la oportunidad de estar con las dos, la verdad que, y luego pues ellas encantadoras y estaban súper motivadas. Bueno, Ari tenía su entrenador, que es un chico y tal, Sí, llevaba una cinta de Julio César Chávez, en México estaban súper pendientes de ella, o sea, Paracetamol aquí había entrenado con Tinín Rodríguez, que es el entrenador de Sergio Maravilla Martínez. sí, O sí. sea, y salieron ahí, vamos, a repartir estopas sin contemplaciones y la verdad que fue pues sí, como igualado. Creo que fue el único con decisión dividida. O sea, Sí, que, sí, que sí. esto fue una pelea muy interesante y muy bonita. Y ya las dos últimas, ahora mismo, ¿cómo aprovechas tu tiempo libre? Porque claro, tú estás, como has dicho antes, estás en COPE, en Es Radio, en Gol, en Dazón. El poco tiempo libre que tienes, también consumes deporte. ¿Hay algún momento en el que consigas desconectar? ¿O no? Sí, yo creo que sí. ¿eh? ¿Sí? Yo, o sea, no soy un obseso. O sea, no tengo un componente friki de decir, oye, ahora mismo hay una velada en Australia que no, hasta ahí, ¿sabes? Hasta ahí no Sí, llego, sí, ¿no? Y sí. luego, pues como me gusta, me entretengo, o sea, pues antes de estar contigo, pues, oye, partido Hombre, amistoso, claro. Cojún, Atlético, pues fenomenal, me encanta, lo veo, disfruto como un, vamos. O sea, que tengo la que sí me da rabia el estar en tantos sitios y en tantas cosas es que, por ejemplo, no tengo tanto tiempo para leer, hace mucho, y a mí Ajá. me encantaba. Y claro, pero me voy a un monasterio un mes que, para poder ponerme Totalmente. al día, o si no, claro, como estás muy pendiente también de las redes sociales, de tal, claro, porque yo a nivel informativo, Sí, no sí, sí. retransmito mi vida, pero claro, digo, oye, mañana hay velada de boxeo en Gol, pues hay que poner quién es boxeo, la gente te pregunta cosas, o sea que, pero sí, sí desconecto, ¿eh? ¿Y hay algo que te quede por cumplir? Porque, o algún deseo que te quede por cumplir, porque al final, yo esto lo pensaba, ¿no? Viendo las veladas de Ibai, que al final, pues yo te conozco desde Marca TV. Tengo 22 años y Marca Sí, TV es del 2010, 2011, creo. Y yo te conozco desde ahí. Y digo, claro, para ti, que has dedicado toda tu vida al boxeo y tu trayectoria, principalmente, ¿no? Hablamos de lo que es el eco mediático. Ver sí, todo un palau lleno de streamers, youtubers, lo que sea, sí. dedicándose a esto y gente que está fuera de tu deporte y que ha venido a él, lo ha respetado tanto, incluso el propio Sandor le ha dedicado mucho mimo, para ti tuvo que ser un goce brutal. Y claro, me surgió la duda de decir, ¿qué te queda por cumplir? Porque eso para mí también es como un regalo para ti, ¿no? Decir, esta gente está aquí por el boxeo realmente. Sí, no, yo además eso era cómo te lo diría? Parece que era como un buen final ese, ¿no? Sí, Fíjate, ahora mismo, o sea, este mundo de que estáis, de streamers, sí, youtubers sí. y tal, y de repente, que eso se lo dije a Ibai, dice, no te olvides que vas a batir un récord, pero va a ser con este deporte, va a ser con el boxeo, que es una cosa que a la gente, o sea, todo el mundo entiende un poco y sabe y dice, joder, subirse al ring, cuidado, súbete al ring, ¿eh? Hay que subirse, con la gente decía, por Totalmente. ejemplo, de Bustamante y tal, súbete al ring y ya verás cómo se te quitan las tonterías. Primero, a lo mejor, cuando vas a subir y dices, oye, que me lo he pensado mejor y que yo que me voy a poner a escuchar música mejor que subirme al ring, ¿no? Entonces, bueno, Sí. que siempre queda, yo tengo que todavía queda algo gordo por hacer. No sé qué es, pero algo todavía me queda por hacer. Claro, a lo mejor un mundial de Sandor, ¿no? En un Palau, en un Bueno, Barcelona, puede algo, ser una. seguro que algo. Y ya la última, ¿tú alguna vez has practicado boxeo? Es decir, ¿te has subido a un Sí, ring a... no, subirme a un ring en plan pro ni amateur, o No, sea, no, pero no, sí, pero al principio, claro, me gustaba mucho y tal, hasta que me dieron un palo que estuve 2 días que me lo estuve repensando y dijo, creo que Dios me ha llamado por el camino de hablar más que, que el de subir arriba. Sí, sí, pero me gustaba, claro, y lo practicaba. Pues Jaime, no te quiero entretener más. Ha sido un placer, la gente está encantada contigo, dicen que eres un maravilloso comunicador, una gran persona y nada, te agradezco este rato de charla. Espero que hayas estado cómodo charlando un poco acerca de todo y ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un honor. Igual para mí, un placer y un fuerte saludo para todos. Y al final, bueno, lo que digo, ¿no? Que el que quiere también algo,
que no suene a una cosa como de estas, como de automotivación, Sí, pero que es verdad que a mí me decían mucho, mira, tío, este deporte, pero si este deporte ahora ya no se lleva, ¿no? Ya ves, pues, he recorrido medio mundo sí, sí, porque te gustan las cosas, y hay que ponerle siempre pasión a todo. Que eso no se compra en las farmacias. totalmente. Ha sido un honor, Jaime. Un placer para mí también.